El aroma a lasaña recién horneada y a vino caro flotaba en el comedor, una sinfonía de opulencia que mi familia orquestaba con maestría cada domingo. La mesa, una imponente pieza de caoba pulida para 12 personas, estaba vestida con el mejor lino, copas de cristal que reflejaban la luz cálida del candelabro y platos de porcelana con ribetes dorados. Fuera, una fina llovizna de invierno golpeaba suavemente los ventanales de la mansión familiar en las afueras de Madrid, creando un contraste perfecto entre el clima sombrío y la calidez forzada del interior. Era el escenario de siempre, la representación teatral de una familia perfecta que, en realidad, estaba carcomida por secretos y desdén, un ambiente pesado que se aferraba al aire como la humedad. Antes de continuar, dale like, suscríbete y quédate conmigo. No vas a creer lo que pasó después. En medio de la cacofonía de risas y conversaciones superficiales, yo me sentía como un espectador en mi propia vida. Mi nombre es João, y a mis 28 años era el analista de datos, el primo raro con una pasión secreta por la genealogía. Vestía un sencillo jersey de lana gris y unos vaqueros, una clara disonancia con los trajes de diseñador de mi tío Ricardo y los vestidos de seda de mis primas. Estaba sentado en un extremo de la mesa, casi invisible, con los hombros ligeramente encorvados, sosteniendo un tenedor con el que apenas tocaba la comida. Mis ojos se fijaban en los patrones del plato, evitando el contacto visual. Mientras la conversación giraba en torno a los logros de mi primo Pedro, el arquitecto estrella, y las últimas adquisiciones de mi tío en el mercado de valores. La humillación llegó, como siempre, disfrazada de broma. Mi tío Ricardo, un hombre corpulento de 55 años con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos calculadores, se levantó con su copa de Rioja en la mano, listo para su brindis semanal. Su mirada se posó en mí, y un silencio expectante se apoderó de la sala. Todos sabían que yo era su blanco preferido. Me observaba desde el otro extremo de la mesa, una figura de poder y desprecio. Mientras yo me encogía imperceptiblemente en mi silla, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en mí, esperando el golpe verbal que sabían inminente. La tensión era tan densa que se podía cortar con el cuchillo de plata que descansaba junto a mi plato. Y un brindis por mi sobrino João, dijo, arrastrando las palabras con un sarcasmo afilado. La sala estalló en una risa ensayada. ¿Todavía con esa teoría loca tuya, João? El único tesoro que vas a encontrar es el de la felicidad. Cuando consigas un trabajo de verdad. La frase cargada de veneno resonó en mis oídos y la carcajada de mi primo Pedro fue la más fuerte de todas. Sentí el calor subir por mi cuello, una mezcla de ira y vergüenza. Pero esta vez algo era diferente. No bajé la mirada. En lugar de eso, levanté lentamente mi cabeza, los miré a todos, uno por uno, y mantuve la calma. Dejé mi tenedor sobre el plato y con un movimiento deliberado sonreí levemente, porque ellos no sabían que yo no tenía una teoría. Tenía las pruebas. Mi obsesión con el pasado no nació de un simple capricho. Fue un mecanismo de defensa, una forma de buscar justicia en los anales de nuestra historia familiar. Desde que tengo memoria, mi primo Pedro era el sol alrededor del cual giraba toda la familia. Sus dibujos de niño eran obras de arte, sus notas en el colegio, la prueba de su genialidad. Mis logros, en cambio, eran recibidos con un silencio condescendiente, o peor aún, con una comparación directa. João sacó un notable «¡Qué bien!». Pedro, por supuesto, sacó matrícula de honor, decía mi padre en las cenas, y mi tío Ricardo asentía con aprobación. Crecí sintiéndome como una nota a pie de página en la gloriosa biografía de mi primo. Una sombra definida únicamente por la luz que él proyectaba. Mi abuelo, Afonso, fue el único que vio algo más en mí. Era un hombre de pocas palabras pero de una profunda sabiduría. Un antiguo relojero que encontraba belleza en los mecanismos complejos y en la precisión. Mientras todos elogiaban la creatividad explosiva de Pedro, mi abuelo se sentaba conmigo durante horas, enseñándome a leer mapas antiguos y a descifrar la caligrafía casi ilegible de cartas de hacía un siglo. «Tú tienes el don de la paciencia, João», me dijo una vez, sus ojos brillando detrás de sus gafas gruesas. «Y la paciencia, muchacho, es la llave que abre las cerraduras más oxidadas. La gente rápida solo ve la puerta. Tú ves el mecanismo». Él fue mi refugio, el único que valoraba mi naturaleza meticulosa. Todo cambió cuando el abuelo Afonso enfermó. El Alzheimer le fue robando sus recuerdos y con ellos su autoridad. Mi tío Ricardo, su hijo mayor, asumió el control de las finanzas familiares con una eficiencia depredadora. Recuerdo las visitas al hospital. Mi abuelo, confundido, en una cama estéril, mientras mi tío y mi padre hablaban en susurros en los pasillos, con carpetas de documentos bajo el brazo. Mi madre y mi tía, apartadas, solo podían observar con impotencia. Pedro, por su parte, ya era un joven arquitecto prometedor, y apenas aparecía, demasiado ocupado, según decían, con sus importantes proyectos.
Sentí una profunda sensación de injusticia, viendo cómo el patrimonio que mi abuelo construyó con tanto esmero se convertía en un botín de guerra. Tras su muerte, la lectura del testamento fue una farsa. Se celebró en el despacho de Ricardo, no en una notaría. Él leyó un documento que dejaba la mayor parte de la fortuna, incluyendo la empresa y varias propiedades de alto valor en Salamanca, a él y a mi padre, para ser gestionadas en beneficio de sus hijos, Pedro y sus hermanos. A mí me correspondía una cantidad simbólica, unos 20,000 euros, justificada por mi falta de visión para los negocios. Ricardo lo presentó como un acto de generosidad de mi abuelo, un último intento de motivarme. Acepté el dinero en silencio, humillado pero demasiado joven y roto para luchar. Ese dinero pagó mi primer año de universidad y mi especialización en análisis forense de datos. Los años siguientes me dediqué a construir mi propia vida lejos de ellos, pero la duda nunca me abandonó. Recordaba conversaciones fragmentadas con mi abuelo en sus momentos de lucidez, frases sobre proteger el futuro y no confiar en los lobos con piel de cordero. Fue una noche revisando viejas cajas cuando encontré su antiguo diario de relojero. Entre bocetos de engranajes y notas técnicas, hallé una pequeña llave pegada con cinta en la última página y una única anotación: Caja 14B, Banco Central de Salamanca. La verdad tiene su propio tiempo. Esa fue la chispa que encendió mi investigación. Comprendí que el abuelo me había dejado un último rompecabezas. Mi búsqueda de la verdad se convirtió en una operación clandestina. Utilicé mis habilidades como analista de datos para rastrear los movimientos financieros de la empresa familiar durante los años de la enfermedad de mi abuelo. Fue un trabajo minucioso y lleno de obstáculos. Los registros públicos estaban limpios, manipulados con pericia. Cada vez que intentaba preguntar a algún antiguo socio de mi abuelo, me encontraba con un muro de silencio, una lealtad comprada por mi tío. Internamente luchaba contra mis propios miedos, el temor a confirmar que mi familia era tan corrupta como sospechaba, y el pánico a ser descubierto y ridiculizado una vez más. Cada noche, el rostro decepcionado de mi padre se cernía sobre mi subconsciente. La llave del diario fue mi primer gran avance. Tras meses de burocracia y de probar mi identidad como nieto, finalmente obtuve acceso a la caja de seguridad en Salamanca. Dentro no había dinero ni joyas, sino algo mucho más valioso: documentos. Estaba el borrador original del testamento, completamente diferente al que mi tío había leído, y una serie de cartas que mi abuelo había escrito a su abogado, expresando su profunda desconfianza hacia Ricardo. Hablaba de desviar activos y de su deseo de que la mayor parte de su fortuna fuera para mí, a quien consideraba el único con la integridad para gestionarla. Ver su caligrafía, sentir el papel que él había tocado, creó un vínculo emocional que trascendió el tiempo. Con esa base profundicé en los registros digitales. Crucé fechas de transferencias bancarias sospechosas con los informes médicos de mi abuelo, demostrando que las transacciones más grandes se realizaron en días en que él estaba medicado y legalmente incapacitado para tomar decisiones. Descubrí una red de empresas fantasma creadas por mi tío y gestionadas por un contable que también trabajaba para Pedro. El dinero no había desaparecido. Había sido blanqueado a través de proyectos inmobiliarios que mi primo usaba para inflar su propio prestigio como arquitecto. Cada dato encajaba, cada pieza del rompecabezas encontraba su lugar, pintando un cuadro desolador de traición y codicia. Por cierto, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. La prueba definitiva, sin embargo, llegó de una fuente inesperada. Mi tía Marta, la esposa de Ricardo, siempre había sido una figura silenciosa y triste en la familia. Un día me llamó con voz temblorosa. Tu tío se ha vuelto un monstruo, Juan. No puedo seguir viviendo con esta mentira. Nos reunimos en secreto en un café discreto. Con lágrimas en los ojos, me entregó una memoria USB que había copiado del ordenador de Ricardo. Contenía correos electrónicos explícitos entre él, mi padre y Pedro, donde discutían el plan para ocultar el verdadero testamento y cómo justificar la miseria que me dejarían. La frase de mi primo Pedro en uno de esos correos me heló la sangre. Juan nunca sabrá qué hacer con el dinero. Es mejor en nuestras manos. El vínculo con mi tía se fortaleció en ese momento. Ella, una víctima más del control de Ricardo, vio en mí una oportunidad de redención. Sufría en silencio, atrapada en un matrimonio sin amor, viendo cómo su marido corrompía todo lo que tocaba. Sufría por sus propios hijos, criados bajo la sombra de un hombre sin escrúpulos. Ayudarme era su forma de rebelarse, de recuperar una parte de su dignidad perdida. Su valentía me dio la fuerza que necesitaba para dar el paso final. Ya no se trataba solo de mí, sino de honrar la memoria de mi abuelo y de liberar a una parte de mi familia de la tiranía de Ricardo, armado con la verdad. La tensión en mi interior crecía cada día. La carpeta que preparé era mi arma, cada documento una bala.
Contenía copias compulsadas del testamento original, los extractos bancarios que mostraban el desvío de fondos, los correos electrónicos incriminatorios y una declaración jurada de mi tía Marta. Ya no era el primo exquisito con una teoría loca. Era el custodio de la verdad, el ejecutor del último deseo de mi abuelo. Esperé pacientemente la oportunidad perfecta y el tradicional almuerzo familiar de Navidad se presentó como el escenario ideal. Sabía que sería un campo de batalla, pero esta vez yo no llegaba indefenso. Llegaba preparado para la guerra. Tras la humillante burla de mi tío, un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Todos esperaban mi reacción habitual, una disculpa forzada, una retirada silenciosa. Pero en lugar de eso, me levanté lentamente, doblando mi servilleta con una calma deliberada que descolocó a todos. «Disculpadme un momento», dije, mi voz sorprendentemente firme. Caminé sin prisa hacia el vestíbulo donde había dejado mi maletín. Podía sentir sus miradas siguiéndome, una mezcla de curiosidad y desconcierto. Regresé al comedor con una carpeta de cuero negro en mis manos y la coloqué sobre la mesa con un sonido suave pero definitivo. La abrí, revelando una pila de documentos perfectamente organizados. «Tío, ya que mencionas mi teoría», comencé, mirando directamente a Ricardo, pensé que este sería el momento perfecto para compartir algunos de mis hallazgos. Después de todo, somos una familia y la transparencia es importante, ¿verdad? Saqué el primer documento, una copia de los extractos bancarios de la empresa de mi abuelo. Según los registros oficiales, durante el último año de vida del abuelo, la empresa tuvo unas pérdidas considerables, expliqué, deslizando el papel por la mesa para que todos lo vieran. Curiosamente, esas pérdidas coinciden con transferencias por valor de 3 millones de euros a una sociedad fantasma llamada Innovaciones del Tormes, con sede en Panamá. Mi primo Pedro, que hasta entonces me miraba con una sonrisa burlona, palideció al instante. Y qué casualidad, continué sacando otro documento, que el único accionista de esa sociedad sea un tal Pedro Garcés, cuyo número de identificación fiscal coincide con el tuyo, primo. Una sociedad que, por cierto, financió la compra del terreno para tu último galardonado proyecto arquitectónico. El ambiente en la sala se había vuelto gélido. Las sonrisas habían desaparecido, reemplazadas por expresiones de shock y confusión. Mi padre me miraba como si fuera un extraño, mientras mi madre se llevaba una mano a la boca. Saqué la memoria USB que mi tía Marta me había dado. También tengo aquí una serie de correos electrónicos muy interesantes, dije, conectándola a una pequeña tablet que saqué del maletín. Son conversaciones entre tú, tío, papá y Pedro. Discuten con todo lujo de detalles cómo manipular al abuelo en sus días de mayor confusión, cómo falsificar su firma en documentos cruciales y cómo presentar la herencia para que pareciera que yo era simplemente un caso perdido. La cara de mi tío Ricardo pasó del rojo al púrpura. «Esto es una calumnia. Esos documentos son falsos». «¿Falsos?», repetí, mi voz ganando una fuerza que nunca antes había tenido. «¿Tan falso como el testamento que leíste hace 7 años?» Dejé esa pregunta suspendida en el aire por un momento, disfrutando del pánico en sus ojos. Luego, con un cuidado casi ceremonial, saqué el último documento de la carpeta. Estaba protegido en una funda de plástico. Porque esto, queridos familiares, es el verdadero testamento del abuelo Afonso, firmado ante notario 2 años antes de su diagnóstico. Un documento que mi tía Marta tuvo la decencia de preservar. Lo deslicé hacia el centro de la mesa. En él, el abuelo deja claro que su mayor temor era vuestra codicia. Por eso me nombra a mí, Juan, el primo exquisito, heredero del 70% de todo su patrimonio. La máscara de benevolencia de mi tío y mi primo se hizo añicos. Ricardo se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Pedro miraba el documento con una expresión de horror absoluto. «Ustedes creyeron que se trataba de una teoría», dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral de la sala. «Creyeron que yo era demasiado insignificante para descubrir la verdad. Pero el abuelo no era tonto. Él sabía exactamente quiénes eran ustedes, y no subestimó mi paciencia. Me recosté en mi silla por primera vez en mi vida, sintiendo que ocupaba mi propio espacio en esa mesa. El juego se ha acabado. Esto no es una teoría, es la verdad. Y ahora todos ustedes van a escucharla». El caos que siguió a mi revelación fue una implosión familiar. Mi tío Ricardo, despojado de su autoridad, intentó gritar, pero su voz se quebró, reducida a un balbuceo incoherente. Mi primo Pedro, el genio aclamado, se hundió en su silla, con la cara entre las manos, incapaz de afrontar la mirada de desprecio del resto de la familia. La verdad, una vez liberada, actuó como un disolvente, corroyendo las falsas apariencias que habían mantenido unida a la familia durante años. Mi padre, confrontado con su complicidad, no pudo mirarme a los ojos y abandonó la sala en un silencio avergonzado. En medio del desmoronamiento, mi tía Marta se levantó y, por primera vez,
Habló con una voz clara y fuerte, confirmando cada palabra que yo había dicho y añadiendo detalles de la crueldad y el control a los que había sido sometida. Fue un exorcismo familiar, doloroso pero necesario. En los meses siguientes, la justicia tomó su curso. Con las pruebas irrefutables, mi tío y mi primo no tuvieron más opción que ceder. Se vieron obligados a restituir cada céntimo desviado, con intereses, y a entregar el control de las propiedades y la empresa familiar. Perdieron no solo su fortuna ilícita, sino algo mucho más valioso, su estatus y el respeto de la comunidad. La noticia de su fraude se extendió como la pólvora por sus círculos sociales, dejándolos aislados y deshonrados. Yo, por mi parte, no busqué venganza, sino reconstrucción. Con el apoyo incondicional de mi tía Marta y de otros familiares que finalmente vieron la verdad, me enfoqué en honrar el legado de mi abuelo. El dinero nunca fue el objetivo final, sino la herramienta para construir algo con propósito. Algo que reflejara la integridad que él siempre vio en mí, con una parte de la herencia que me correspondía. Fundé Afonso Analytics, una empresa de análisis de datos e innovación tecnológica, nombrada en honor a mi abuelo. Mi primer proyecto fue desarrollar un software para digitalizar y preservar archivos genealógicos y documentos históricos, una pasión que mi abuelo y yo compartíamos. La empresa creció rápidamente, no por suerte, sino por la misma meticulosidad y paciencia que él me había enseñado. Contraté a jóvenes talentos que, como yo, habían sido subestimados. Mi tía Marta se convirtió en la directora administrativa, encontrando una nueva vida y un propósito que le habían negado durante décadas. Juntos, transformamos un legado de traición en un futuro de innovación y oportunidades, demostrando que el verdadero valor no reside en lo que se hereda, sino en lo que se construye. Un año después, desde la ventana de mi oficina en el corazón financiero de la ciudad, observo el bullicio de la gente. Ya no soy el primo exquisito, sino el fundador de una empresa que está cambiando la forma en que entendemos el pasado. La herencia no me dio solo riqueza, me devolvió la dignidad y me permitió redefinir mi lugar en el mundo. El verdadero tesoro no estaba en una cuenta bancaria, sino en la valentía de buscar la verdad y en la libertad de convertirme en la persona que mi abuelo siempre supo que era. La justicia, aprendí, no siempre es ruidosa. A veces llega con la calma de un dato verificado, de una verdad incontestable que, finalmente, pone cada pieza en su lugar. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla.